Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Cooperar para Proteger. En esta ocasión contamos con la presencia de Antoni Tatay Nieto. Buenas tardes, Hola, Antoni. ¿qué tal, Gemma? Jefe de equipo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y secretario técnico de la Red Iberoamericana de Inspecciones de Trabajo. Bueno, te hemos pedido que vengas para hablar de un tema complejo, que es la coordinación de actividades empresariales, pero en el sector agrícola. Por centrarnos, por ponernos un poco en contexto, ¿qué es la coordinación de actividades empresariales? Bueno, la coordinación de actividades empresariales está definida legalmente. Tenemos un artículo en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que nos dice lo que es y distingue distintos supuestos, distingue varios supuestos. Y leo textualmente, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades trabajadores de dos o más empresas. Eso es la coordinación. En esos casos surgen distintos tipos de obligaciones. Estas empresas que comparten un mismo centro de trabajo, que también puede ser, por supuesto, del ámbito agrícola, bien en una explotación al aire libre o bien dentro de donde se hace la transformación de lo que sea, por ejemplo, del vino, si es de la uva, pues estos no solo deben de cooperar y establecer medios de coordinación entre ellos, sino que se establecen una serie de obligaciones específicas distinguiendo si se es titular o no del centro de trabajo. El titular Ujú. del centro de trabajo no solamente debe de cooperar, sino que debe adoptar entre ellos todas las medidas necesarias, dice la ley, para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro reciban la información y las instrucciones adecuadas en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo. Y, sobre todo, lo importante de este artículo es el punto tercero, que dice que en los casos de subcontratación de propia actividad, cuando se contraten en el mismo centro de trabajo obras o servicios correspondientes, como decía, a la propia actividad, se establece una obligación de vigilancia. Es decir, no basta simplemente con un intercambio, sino que aquel que contrata o subcontrata actividades del mismo ciclo Ujú. productivo en su mismo centro de trabajo debe vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. Es decir, el legislador, aunque esto es una transposición de la Directiva Marco Comunitaria, la tenemos desde el año 95, se da cuenta de que en las cadenas de contratación y subcontratación siempre, digamos, hay alguien que ocupa una posición más débil que otro. Y, por tanto, establece una especial obligación de vigilancia para aquellos empresarios que contraten o subcontraten servicios, establece una obligación, lo que se llama la obligación invigilando. Y el hecho de no hacerlo va a determinar una responsabilidad solidaria. Esto pasa también porque no hay un artículo específico en la ley de prevención sobre los trabajos agrícolas. No la hay. Luego tenemos desarrollos reglamentarios de muchas materias, no concretamente propiamente del sector agrícola, ¿vale? Y especialmente el legislador es muy consciente de que, puesto que el derecho laboral, al fin y al cabo, es un derecho intuitivo que protege, digamos, al más débil, por eso nace el derecho laboral, ¿no? Y se desgaja del derecho civil en sus orígenes, esa obligación especial de vigilancia. Es decir, que el grande debe de vigilar al pequeño y va a ser responsable de los incumplimientos de este si no ha cooperado, si no ha dado las instrucciones adecuadas, si ha permitido que se realicen actividades que no deben hacerse. No sé si te he Ujú. respondido. Perfecto. Eh, Hoy en día existe bueno, pues el pensamiento de que, bueno, la coordinación de actividades empresariales se realiza, por ejemplo, para empresas de construcción, grandes empresas, donde tú subes en una plataforma la documentación, te sale un semáforo rojo, verde o amarillo en función de si tienes toda la documentación subida o no la tienes subida. Eh, pero no se ve algo tan necesario, o por lo menos tan latente, en el sector agrícola. ¿Por qué consideras que es igual de importante llevar a cabo la coordinación en este sector? Bueno, como te comentaba, la ley no establece ninguna excepción, ¿eh? Y donde la ley no exceptúa, no vamos a exceptuar nosotros. Es decir, la ley se aplica a todos los sectores probablemente por la especificidad del trabajo agrícola, ¿eh? Igual que vemos claramente una obra de construcción que, digamos, es un espacio cerrado, aunque en movimiento, que es como un ser vivo, ¿no? Que va creciendo. Las obras cambian. En el sector agrícola tiene una especificidad muy grande, trabajos en lejanía, en aislamiento, eh, a veces que cambian muchísimo las condiciones meteorológicas. Entonces parece que esto de la coordinación, grandes extensiones muchas veces, otras veces pequeñas extensiones donde están todos muy, muy mezclados, parece como que no se es consciente de la importancia de este tema, cuando es un tema evidentemente
como en todos los sectores, es un tema medular, porque la falta de coordinación entre trabajadores de distintas empresas que todos comparten un mismo centro, un mismo lugar, una misma actividad, pues es generadora de riesgos importantes, evidentemente. Ahora mismo, por ejemplo, nos encontramos en época o en campaña de recolección. ¿Qué nos podemos encontrar en una empresa agrícola, tanto en el campo, porque estamos hablando del campo, pero no nos olvidemos tampoco de los almacenes, de las cooperativas? ¿Quién puede confluir al mismo tiempo en una empresa del sector agrícola? Bueno, pues una empresa ahora del sector agrícola, como tú bien dices, ahora estamos en la época de la recogida de la naranja, del caqui, hay muchos productos de invierno, por ejemplo, mandarinas, etcétera. Pues bueno, en un almacén no solamente estamos en plena producción. Entonces, primero las empresas muchas veces subcontratan por medio de empresas de trabajo temporal, que son trabajadores, que eso es otra problemática, también importante y difícil, que no son trabajadores del centro de trabajo, que pertenecen a un ETT, que son cedidos a una empresa usuaria. A veces hay autónomos que se contratan personas físicas para cosas concretas. Concurren muchos transportistas autónomos que van llevando la carga, que entran, que salen. De hecho, los muelles de carga, por ejemplo, en los almacenes son unos lugares típicos donde se necesita una coordinación importante. Está el que trae el camión, el que aparece allí con el torito para hacer la carga y la descarga, el que controla la calidad, uno que viene del Mercadona bueno, la empresa que sea, a controlar que no sé qué. Entonces, efectivamente. Y luego, por ejemplo, almacenes que están preparados para 50 trabajadores y de repente confluyen allí 60 o 70, ¿eh? Donde las medidas de emergencia que pueden ser a lo mejor normales en un momento dado o que la gente las desconoce, pues eso, trabajadores extranjeros, transportistas internacionales, gente que siempre tiene mucha prisa, pues sí, 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 es un sector ahora importante de muchos accidentes. Mm. Hay una concurrencia de empresas, una concurrencia de riesgos, Ujú. aumentan los Aumentan, riesgos claro, para todos. Se crean nuevos riesgos. se crean nuevos riesgos. Y no debemos de olvidar que, como decía, siempre hay un empresario principal, que es el que legalmente tiene que ejercer, en su caso, las medidas disciplinarias que correspondan. Es decir, lo que no puede decir es, bueno, es que esto es así, ahora no, no, no. Él va a ser responsable también de lo que pueda pasar, incluso a nivel civil, a nivel penal, o sea, en múltiples facetas del ordenamiento jurídico, no solamente laboral o de seguridad social, y entonces con sus propios trabajadores y con aquellos que contrata o subcontrata. Para eso tiene contratos mercantiles que establecen una serie de cláusulas que deben de cumplirse. Ujú. Desde tu experiencia, Antoni, ¿has visto o te ha llegado algún tipo de accidente del sector agrícola donde se haya visto involucradas varias empresas? Sí, claro que sí. Hay muchos accidentes de distintos tipos. Por ejemplo, el tema del transporte es muy habitual, que viene un transportista extranjero que deja allí, que no sabe dónde tiene que poner el camión, y que atropella, por ejemplo. Bueno, hay atropellos en los almacenes, por ejemplo. Es un supuesto típico de falta de coordinación. O incluso el transportista que aparca su camión y sale a fumar y que el tío recorre la empresa tranquilamente, entra adentro, el atropella, por ejemplo, dentro no fuera un torito, por ejemplo. Es un accidente típico. Y luego lo que es el campo, por ejemplo, también en el transporte, por ejemplo, en los tractores, a veces se necesita el remolque, los remolques son de otra empresa. En el proceso de adaptación del remolque al tractor no se coordinan, pues bueno, el trabajo está fumando, o tiene la marcha puesta, la marcha hacia atrás, es de noche, pues también se producen accidentes, sí. Es un sector con mucha accidentabilidad. Comentabas antes bueno, que no debemos hacer distinciones en la coordinación porque la coordinación se establece para cualquier tipo de actividad. Desde Inspección de Trabajo, ¿habéis llevado en los últimos años o habéis desarrollado alguna campaña Siempre ha habido de campañas coordinación? específicas de coordinación de actividades empresariales. No sé yo si se queda a veces más en un tema documental, quizá, Eso te iba a o excesivamente formal, no lo sé. Yo, en las que personalmente he tenido yo en los años pasajeros, he intentado que no sea así, pero sí que es un sector difícil de manejar, porque el campo, digamos, es un sector como las obras de construcción, que es un sector dinámico, un sector en movimiento, o sea, un campo nunca es igual. Eh, y entonces, pues a veces es difícil, sí, sí. ¿Por qué tenemos la percepción, Antoni, de que la coordinación es un intercambio de papeles? Pues porque eso es lo que al final se ha convertido.
Es precisamente, no hay más que leer la exposición de motivos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que lo que la ley pretende no es un cumplimiento formal o meramente aparente. Eso no sirve para nada en realidad. O sea, lo que no puede verse en la prevención es como un impuesto para las empresas. Y muchas veces se ha terminado viendo en eso. Un montón de papeles que sirven para poco, y si viene la inspección te los sacamos ahí todos de golpe, o sea, hay un juicio o lo que sea, pero sin creer realmente en la efectividad de la prevención. ¿Mm? Y de hecho también lo dice la exposición de motivos, lo que pretende la prevención, que es la corrección a priori. Los accidentes probablemente se van a seguir sucediendo, pero hay que intentar paliarlos, eliminarlos, reducirlos en la medida de lo posible y tener en cuenta las condiciones de trabajo de los distintos puestos de trabajo, que son cambiantes. Y el sector de agrícola, no vamos a decir lo contrario, es un sector difícil, que hay que estar especialmente atentos. Si produce ese intercambio de documentación, digamos que al final es, bueno, lo que comentabas, que es un poco lo que está pasando. ¿Llega al trabajador que se incorpora a ese centro de trabajo, le llega la información que se han intercambiado entre las empresas? A mi juicio no mucho. A mi juicio sí, o sea, como llegar le El llega. papel le llega, El ¿no? papel le llega, pero el papel es tan sencillo como firmarlo o... Ujú. Y luego, claro, la inspección en el caso, inspección no puede dedicarse solamente a sancionar. De hecho, no nos dedicamos simplemente, bueno, para empezar, nosotros no sancionamos, proponemos sanciones. Es la autoridad laboral la que decide en base a los incumplimientos. Pero nosotros ejercemos, y aquí rompo la lanza por mis compañeros y compañeras, una actividad también mucho de requerimiento para corregir y subsanar las deficiencias que encontramos. Y de asesoramiento Y de también. asesoramiento, efectivamente. Es decir, con ocasión de la actuación inspectora. Nosotros no somos asesores laborales, para eso están los asesores, están los abogados sociales, los abogados, los técnicos de prevención, pero con ocasión, así lo dice la ley ordenadora de la Inspección de Trabajo, con ocasión de la actividad inspectora, por supuesto que asesoramos y para eso también nos apoyamos en los técnicos. En este caso tenemos el INVASAT, Invasor. que es un cuerpo de excepcionales profesionales, y yo personalmente pues siempre me he apoyado en ellos y hemos actuado conjuntamente, nosotros más en el ámbito jurídico, ellos más en el ámbito técnico, y creo humildemente que a muchas empresas nos han agradecido nuestra actuación. Incluso si ha habido un procedimiento sancionador, han sabido el porqué, se les ha dado una explicación. No es sancionar simplemente porque te pille, digamos. También es una de las funciones de la inspección, la función ejemplificativa y disuasoria. ¿eh? Tiene que haber una consecuencia cuando hay incumplimientos groseros y graves de la legislación. No puede ser que no te pase nada cuando estás cometiendo infracciones muy graves, pero igual que en tráfico. Nosotros, si nos para la policía con unos índices de alcoholismo muy grandes del cuerpo, sin el cinturón de seguridad y conduciendo en dirección contraria, si no pasara nada, no estaríamos en un Estado de Derecho, ¿a que no? No. ¿Eh? Eso, ojo, yo digo, para infracciones groseras y graves, que las hay, porque algunas terminan, estamos hablando de la vida de las personas, de la seguridad y de la salud. No es una broma tener un accidente de trabajo, no es una broma quedarte inválido, no es una broma quedarte viudo o viuda, o desarrollar una enfermedad profesional. Ujú. Y el sector agrícola, como otros, hay un anexo primero en el Reglamento de los Servicios de Prevención que establece actividades especialmente peligrosas, por eso se estableció la figura del recurso preventivo, pues dice que efectivamente que los empresarios de estos sectores, igual que tienen un departamento de contabilidad y un departamento fiscal y un departamento laboral, tienen que darle a la prevención la importancia que merece y tendrán que invertir recursos propios o ajenos e invertir también capacidad económica. Eso es lo que dice la lógica también, ¿no? Si no, en este país no queremos empresarios chapuceros, o no deberíamos querer, ¿m? Ni trabajadores que no cumplan la norma, ¿eh? Igual que digo una cosa, digo la otra. El Sí, al empresario final es un poco un conjunto. es un conjunto, efectivamente. Los empresarios están arriesgando su patrimonio y son los que mueven el país y se les tiene que apoyar a muerte. ¿M? Pero también una obligación de la Inspección de Trabajo es evitar el dumping social, digamos. Es decir, no puede ser que los trabajadores, los empresarios que no cumplan la norma de manera flagrante y grave o reiterada, no les pase nada, están haciendo la competencia desleal a aquellos que están invirtiendo, que se lo están tomando en serio, digo yo. Ujú. Has mencionado el tema del recurso preventivo. ¿Crees que ayudaría que en el campo o en un almacén hubiese un recurso preventivo que coordinase un poco a todas estas
empresas o que vigilase el cumplimiento de la ley por parte de todas estas empresas externas? A mi juicio, en las empresas grandes, por supuesto. Las empresas pequeñas tengo ya mis dudas, porque lo que no podemos hacer también es generar obligaciones un poco artificiales o exageradas a empresas muy pequeñitas, que son tres y que uno es el empresario, otro es el recurso preventivo y el otro. Pero en las empresas grandes, en las grandes cooperativas, que tenemos cooperativas muy grandes, empresas muy grandes agrícolas, ahora hay empresas con miles de trabajadores trabajando. Ujú. Por supuesto, pero personas bien pagadas y personas bien formadas y personas con autoridad y con capacidad, ¿m? Y con capacidad de tomar decisiones y protegidas ellos en su propio puesto de trabajo. Yo creo que eso redundaría. O sea, la importancia de los mandos intermedios es fundamental. Ujú. De hecho, para mí, a mi juicio, es uno de los problemas de la ley de prevención. O sea, de la ley de prevención, no, de la siniestralidad, ¿eh? Los mandos intermedios tienen un papel muy importante y están muy presionados por arriba y por abajo. Efecto sándwich un Sí, poco, ¿no? efecto sándwich. Entonces, la figura del recurso preventivo no puede ser cualquiera el recurso preventivo. Hablas un poco de garantías tipo las que puede tener un delegado o una delegada de prevención. Por ejemplo. Ujú, ujú. Aunque el recurso preventivo es otra cosa, Sí, 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 por y es una supuesto, persona de pero confianza de la empresa y forma parte de la dirección, o sea, de la confianza empresarial. Pero podría, efectivamente, y también y luego, bueno, tú lo has dicho, los delegados de prevención, que no hemos hablado de los delegados de prevención, ¿eh? Es otra de las piedras angulares de la ley de prevención, una de las patas es su composición, o sea, la importancia de que los representantes de los trabajadores, ahora estamos en la sede de UGT, que han sido elegidos. Sabéis que los delegados de prevención se eligen por y entre los delegados de personal de elecciones sindicales, que realmente también tienen que ser gente que tiene que estar valorada en su trabajo, formada y reconocida para ayudar a las empresas. No son los enemigos de las empresas. Yo tengo la suerte, no me lo preguntas, pero soy también árbitro electoral sindical, llevo muchos años en la Comunidad Valenciana como árbitro, entonces participo, aunque no tiene que ver con lo que estamos hablando, y me doy cuenta, y me lo dicen muchos en procedimientos arbitrales, que cuando los delegados de prevención, los comités de empresa, los comités de seguridad y salud en este caso, funcionan, son verdaderos aliados de la empresa, y cuando tienen que exigir, exigen y protestan y hacen las medidas que para eso han sido elegidos, pero también ayudan a la actividad empresarial en beneficio de todos. Bueno, no sé si me he ido un poco. no, no, no. De hecho, creo que te voy a preguntar otra cosa que igual yo también me voy un poco, pero bueno, pero antes de eso, desde tu experiencia, buenas prácticas que te hayas encontrado en empresas y hayas dicho, pues oye, qué bien esto. En empresas Sí, agrícolas. en empresas Bueno, pues agrícolas. por ejemplo, yo estuve en la provincia de Alicante muchos años destinado, ahora estoy en la provincia de Valencia, una cooperativa agrícola grande de muchos trabajadores, buenas prácticas del sector agrario, esta estaba especializada creo que en zanahoria, nabo y chiribía, solo en eso. Hicieron muchísimas medidas, por ejemplo, yo me empleé a fondo allí, tenían, por ejemplo, en tema de trastornos musculoesqueléticos. Adaptaron planos, no es lo mismo, esto era un personal muy feminizado, hay personas Ujú. más bajas, otras más altas, zurdas, diestras, ¿eh? Por ejemplo, tenían graves problemas, por ejemplo, de temas de trastornos musculoesqueléticos, ampliación de planos de trabajo, herramientas manuales de corte adaptadas para el personal zurdo, por ejemplo, con mangos especiales, rotación de puestos de trabajo. Estoy hablando en un caso concreto de, de tema de dorsolumbar o de trastornos musculoesqueléticos. Incluso la empresa les daba la posibilidad cada X tiempo, no recuerdo cuánto, de sesiones de fisioterapia. Incluso creo que tenían la posibilidad de ir una hora, no sé si era al mes o al trimestre, a la piscina, pagado por la empresa en tiempo de trabajo, y también hacían ejercicios de calentamiento, de estiramiento, porque, por ejemplo, era una localidad del Alto Vinalopó que hace mucho frío en invierno, la gente llega allí a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, a veces 24 horas hacía frío, pues ejercicios de calentamiento para prevenir lesiones en la espalda, o sea, hay muy buenas prácticas, sí, sí. Y por ejemplo, esta empresa, o bueno, otras que recuerdes, en coordinación de actividades empresariales. ¿Alguna buena práctica o algo que te sorprendiese de... Bueno, esta empresa al final, que tenía actividad, digamos, en el almacén y en el campo, pues, por ejemplo, esta empresa al final hizo una política muy estricta de que no dejaba entrar a trabajadores de otra empresa que no tenían la garantía de que habían sido formados adecuadamente y si traían sus medios de su propia maquinaria, esa maquinaria pasaba, digamos, un control previo en la empresa.
de que eran, por ejemplo, los tractores que habían sido revisados, que llevaban los retrovisores, que funcionaban bien la señalización acústica de marcha atrás, porque también trabajaban mucho por la noche, los faros, el eje cardan estaba perfectamente protegido, en fin, ese tipo, cinturón de seguridad, por supuesto, antivuelco, sí, sí. Y, y eran capaces de rechazar o retrasar la producción, que es uno de los problemas a veces en el tema agrícola, porque la mercancía tiene que salir, si no se pudre al mercado no acepta mercancía que no esté en óptimas condiciones, pero eran conscientes de que a veces era mejor retrasar un poco que luego se produjeran estas cosas. Y ya por ponerle la guinda, a ver, esta empresa, por ejemplo, bueno, otras que si recuerdas, coordinación, pero enfocada a los riesgos psicosociales. Es decir, comprobación a lo mejor de si tienen protocolos de acoso. Mm, ¿Esto ya es demasiado o? No, 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 bueno, esto es uno de los problemas también del campo, efectivamente, los riesgos psicosociales, la carga de trabajo, las largas horas laborales, la imposibilidad de compatibilizar la vida laboral y familiar, La eh, comunicación la entre trabajadores y o la trabajadoras, falta de la falta de comunicación, comunicación. el conflicto de rol, el peón agrícola que siempre se siente minusvalidado y sin posibilidades de formación. Bueno, sí, eso es un tema, de los riesgos psicosociales es un melón muy grande y quizá no tanto del campo, pero sí en sectores cerrados, como puede ser almacenes o en cooperativas, hay muchas bajas por esto, claro, monotonía. Pero esto en la parte de coordinación no se tiene tan en cuenta, a lo Yo creo mejor que no no, es uno de los yo creo puntos que fuertes, ¿no? no, no. Yo creo que, bueno, esto otro día si quieres podemos hacer una charla de esto, pero esto Sí, que este tema nos es gusta como mucho. es como el patito feo, es el gran olvidado de la prevención. Ya sabes que en principio fue la seguridad, ¿no? Parecía, luego pasamos a la Sí, higiene, luego pasamos a la ergonomía, ¿no? Y ahora estamos ya, porque tenemos unos graves problemas de salud mental no en el sector agrícola, en la en todo. población trabajadora, las bajas laborales se han disparado y el tema de los riesgos psicosociales, pues es un tema que hay que coger el toro por los cuernos porque tenemos o sea, los empresarios y la seguridad social, las administraciones y todos los ciudadanos que terminamos pagando las prestaciones, pues tenemos un gravísimo problema, desde mi punto de vista, sí. Ujú. Y es un olvidado, y en el sector agrario más todavía, o sea, es como ciencia ficción hacer un protocolo, bueno, de acoso a lo mejor sí, en los trabajos muy feminizados de acoso sexual, pero lo que son riesgos psicosociales per se, de todo esto que estamos hablando, pues bueno, yo creo que es la última de las preocupaciones por Del sector y de la coordinación sí, también. sí, claro, claro. Mm. Bueno, pues nada, darte las gracias. Es un lujo escucharte, Antoni. Y nada, pues muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros por contar conmigo y bueno, mis opiniones son a nivel personal, ya lo he dicho que yo Ujú. no me represento más que a mí mismo, pero lo que haya podido clarificar o ayudar, pues bienvenido sea. Gracias. Gracias a vosotros.